tiene papel la involución. En cuanto al efecto protector a largo plazo, pues se va a deber a que ya hay una inducción de la maduración del epitelio, por ende hay una menor susceptibilidad a la que se transforme maligna, de forma maligna estas células, vamos a tener mayor estabilidad celular y menor exposición a las hormonas. Separando, como ya comentamos ahorita, las entidades por fisiopatología, vamos a tener que el cáncer de mama relacionado al embarazo va a ser debido a esta estimulación hormonal, a la proliferación epitelial y a una expansión ducto-lobulillar. Todo esto bajo un microambiente mamario que está favoreciendo constantemente el crecimiento y pues también el sistema inmune en esta entidad pues va a presentar modulación. En cuanto al cáncer de mama en el posparto, aquí es donde entra toda la hipótesis de la involución mamaria, ¿no? Que involucra una apoptosis extensa, se activan las células inmunes y todo esto pasa bajo un microambiente muy importante de cicatrización y de inflamación que pues, se considera como un microambiente prooncogénico. De los factores de riesgo, vamos a ver que son similares a aquellas pacientes no embarazadas. Vamos a tener los antecedentes serofamiliares, que sea una edad materna avanzada al momento del diagnóstico o del embarazo, que cuente con variantes patogénicas, que tenga una menarca temprana, la menopausia tardía, nuligesta, IMS elevado, sedentarismo, etc. De la presentación clínica, vamos a ver que va a haber un retraso en el diagnóstico en las pacientes por todo lo quieren atribuir a las alteraciones fisiológicas del embarazo. Vamos a tener que hasta un 84% de las pacientes van a tener una masa palpable. También pueden llegar a tener dolor localizado en la mama, van a tener aumento difuso de la mama, algunas presentan secreción del pezón y pues también podrían haber algunos nódulos benignos preexistentes que pudieron haber ido aumentando de tamaño durante el embarazo. Es importante hacer el énfasis que toda masa palpable en las pacientes que persista por más de 2 semanas nos tenemos que ver obligados a iniciar un abordaje diagnóstico. Entonces tenemos a nuestra paciente que tiene una masa palpable que persistió más de 2 semanas. Vamos a realizar el estudio de imagen de primera línea de primera elección, que es el ultrasonido. Va a tener un valor predictivo negativo de hasta un 99.5% y nos va a ayudar a caracterizar la lesión si cuenta con características benignas o sospechosas. También nos va a ayudar el ultrasonido a realizar una valoración ganglionar. La mamografía nos va a proporcionar una información adicional que no se puede visualizar o diagnosticar con el ultrasonido, que sería el caso de aquellas calcificaciones o asimetrías. Algunas guías recomiendan que se utilice la protección abdominal, sin embargo, se ha visto que al menos actualmente con la tecnología con la que contamos, la dosis fetal estimada es menor a 0.03 micrograys. La mamografía va a tener limitaciones en el embarazo por este aumento difuso de la densidad del parénquima mamario. Va a llegar a disminuir la sensibilidad hasta un 70% y por ende puede llegar a aumentar el número de falsos negativos. También vamos a tener limitación de la mamografía en la lactancia, secundario a la congestión mamaria, la congestión vascular, y pues también va a disminuir el rendimiento diagnóstico de la mamografía en la lactancia. Ya que con el ultrasonido vimos que es una masa sospechosa que ocupamos realizar una biopsia, vamos a realizar la biopsia con la aguja de corte gruesa, que es el estándar de oro, puesto que este tipo de biopsia nos va a proporcionar información acerca del estirpe histológica, el grado tumoral, el estatus de receptores hormonales, la expresión de HER2 y el Ki-67. Si se observa algún ganglio sospechoso, ahí es cuando vamos a utilizar la biopsia por aspiración de aguja fina, la cual va a tener una especificidad de hasta el 96%. Del fenotipo del cáncer de mama, o sea, el embarazo, vamos a ver que es similar al reportado en pacientes jóvenes. Va a ser el carcinoma ductal invasivo, el más frecuente, de un 75 a un 90%, y estos pacientes se van a presentar con tumores de alto grado, van a tener un mayor tamaño tumoral al momento del diagnóstico, aproximadamente mencionaba alguna literatura de 3.5. Por ende, vamos a diagnosticar a estos pacientes en estadios más avanzados. Llegar a tener también mayor afectación de los ganglios linfáticos desde un 56 hasta un 89%, y también vamos a observar de forma frecuente la invasión linfovascular. En cuanto al tipo, a la inmunistoquímica, estas pacientes van a tener con más frecuencia sobreexpresión de HER2 o pueden ser triple negativo. O sea, muchos de estos pacientes tienen receptores hormonales negativos.
Entonces, cuando necesitamos realizar más estudios de imagen a nuestra paciente que ya diagnosticamos que tiene cáncer de mama, en el caso de la resonancia magnética, las indicaciones son las mismas que en aquellas pacientes no embarazadas. Únicamente que si llegamos a realizar la resonancia magnética en nuestra paciente embarazada, tiene que ser la resonancia sin contraste, puesto que el gadolinio se ha visto que cruza la barrera placentaria, es teratogénico, tiene como mayor exposición o prolongación al feto y es cuando lo puede llegar a afectar. Para los estudios de extensión tenemos que pensar que tenemos que pedir estudios sin radiación ionizante, minimizar la dosis fetal y también evitar contrastes potencialmente dañinos. Entonces, en pacientes que ocupamos hacer estudios de extensión por la etapa clínica o porque sospechamos que tenga metástasis, pues vamos a pedir una radiografía de tórax con protección abdominal o un ultrasonido de hígado, la resonancia de la columna vertebral sin el contraste o radiografías de huesos largos con protección en caso de que sospechemos de una metástasis ósea. Los estudios que están contraindicados en el embarazo van a ser la gammagrafía ósea, el cual tiene una dosis fetal estimada de hasta 30 micrograys. Se utilizan radiosopos y cruza la placenta, no la podemos usar. Tampoco podemos usar la tomografía de abdomen pelvis porque tiene una dosis fetal estimada de hasta 50 micrograys con un alto riesgo de aborto, de restricción del crecimiento o problemas en el desarrollo. El PET-CT también se encuentra contraindicado. Su dosis fetal estimada también llega a ser hasta 50 micrograys y también va a tener alto riesgo en el desarrollo fetal y pues es teratogénico, ¿no? Por su alta dosis de radiación. En cuanto al tratamiento, tenemos que tomar en cuenta que pues juega tanto el papel de la mamá, del feto y del cáncer. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estos tres factores. De la mamá, desde tomar en cuenta todos los riesgos que pudiera llegar a tener derivados al cáncer de mama y que tenemos que proporcionar el tratamiento más efectivo. Del feto hay que tomar en cuenta de todos los riesgos que pudieran llegar a estar derivados del tratamiento que estamos proporcionando a la mamá. Entonces tenemos que minimizar todas las toxicidades y pues no dejar atrás el cáncer per se. También tenemos que tomar en cuenta el fenotipo o el estado clínico del cual se está presentando. Entonces, vamos a partir del principio que tenemos que proporcionar a la paciente embarazada con cáncer de mama el tratamiento estándar que le daríamos a aquella paciente no embarazada sin poner en riesgo al feto. Vamos a tomar en cuenta la etapa clínica y la edad gestacional para partir de ahí las opciones de tratamiento que tenemos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues siempre tenemos que apoyarnos con un equipo multidisciplinario, o sea, incluir desde cirugía plástica, cirugía oncológica, oncología médica, el equipo de patología, de radioterapia, materno-fetal, neonatología, etcétera, genética y todos, para poder lograr pues el mejor tratamiento posible y pues obtener esta seguridad materno-fetal con los mejores resultados oncológicos. Entonces, agregué este esquema para como a grosso modo tener una idea de cómo tomar en cuenta la etapa clínica junto con los trimestres del embarazo. O sea, de forma temprana, como cualquier paciente no embarazada, vamos a ofrecer la cirugía como tratamiento de entrada o tratamiento primario. Para cualquier etapa localmente avanzada, vamos a ofrecer la quimioterapia neoadyuvante y para la etapa metastásica, pues el tratamiento sistémico, ¿no? Aquí ya nada más vamos a ir ahorita especificando qué es lo que podemos administrar o qué se prefiere realizar acorde del trimestre para evitar el daño al feto. Comenzando con el tratamiento quirúrgico, tenemos la mastectomía versus la cirugía conservadora, ¿no? Hay que saber que la cirugía es segura en todos los trimestres. La elección del tratamiento va a depender de la etapa clínica, del tamaño tumoral, de la edad gestacional, como ya dijimos, y también de la posibilidad de retrasar el inicio de la radioterapia hasta el posparto. También tienen que saber que no hay diferencias significativas en la supervivencia global entre ambos tratamientos quirúrgicos, siempre y cuando se complete como con el tratamiento adyuvante que se ha indicado en cada caso, ¿no? La mastectomía va a ser la más realizada en el cáncer de mama asociado al embarazo. Se reporta que se realiza de un 45 hasta un 90%. No requiere de forma inmediata la realización de radioterapia. Se prefiere realizar en primer trimestre en caso de que así tenga que ser. Y si se ocupa una reconstrucción inmediata, es una opción factible, es una opción segura que se puede realizar en el mismo tiempo quirúrgico, pero si se llega a requerir una construcción con el uso de tejido autólogo, prefiero, está, mejor dicho, está indicado
diferirla hasta el posparto. En cuanto a la cirugía conservadora, tenemos que tener en cuenta que si se realiza en el primer trimestre, está asociado con un retraso prolongado del inicio de la radioterapia adyuvante. Chen y colaboradores mencionan que el incremento del riesgo de recurrencia local es del 1% por mes de retraso a que se inicie la radioterapia. Por lo tanto, la cirugía conservadora se prefiere que se realice del segundo a tercer trimestre. Para la evaluación ganglionar, el ganglio centinela es seguro en los 3 trimestres con el uso de un trazador único, que va a ser el tecnesio 99. El azul de metileno se encuentra contraindicado por el riesgo elevado que existe de anafilaxis, así como también se ha reportado riesgos fetales de atresia intestinal o hasta muerte intrauterina. Del verde indocianina no se estudió durante el embarazo, por lo tanto, no es algo que se recomiende de forma frecuente en las guías actuales. La linfadenectomía se puede realizar de forma segura en caso de que así se encuentre indicado. De la terapia sistémica la vamos a evitar en el primer trimestre porque, como ya sabemos, este es el periodo de la organogénesis. Se ha reportado que esas pacientes, si se administra en el primer trimestre la quimioterapia, tienen hasta un 20% de riesgo de presentar malformaciones congénitas. Entonces, cualquier tratamiento sistémico que administremos tiene que ser posterior a esto, o sea, después de las 12 semanas. Aún así, se ha reportado casos que cuando se administra en el segundo y tercer trimestre la quimioterapia se asocia a prematurez, a una restricción del crecimiento intrauterino, un bajo peso al nacer, pero es aquí cuando entra todo lo del el principio de un equipo multidisciplinario y una valoración fetal siempre que sea previo al administrar algún ciclo. Y también mencionaban que la quimioterapia se va a calcular acorde al peso actual de la paciente. Los agentes antinoplásicos preferidos en pacientes embarazadas con cáncer de mama son las antraciclinas, la daxicolfosfamida y los taxanos. Debemos evitar administrar tratamiento sistémico mayor a las 35 semanas o, en su efecto, suspender el tratamiento de 3 a 4 semanas antes del nacimiento. Esto para que haya una recuperación adecuada de la médula ósea materna para el momento del nacimiento, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales. Entonces, para mencionar que todos estemos como actualizados de qué antinoplásicos se encuentran contraindicados a administrar durante el embarazo, pues vamos a tener que es el metrotexate, de las antraciclinas, la hidarubicina, al menos eso nos menciona la ASCO en su guía del 2025. Tampoco podemos administrar terapia hormonal, ni terapia anti-HER2, ni terapia dirigida contra los factores de crecimiento epitelial. Tampoco se puede administrar la terapia dirigida contra ALK, contra AME, contra RAF, aquellos fármacos que son anticuerpos conjugados, como el trastuzumab emtansivina o el trastuzumab deruxtecan, que se usa mucho en cáncer de mama, y ni tampoco los inhibidores de PARP, entre otros. La terapia endocrina se encuentra contraindicada en embarazo y la lactancia. El uso del tamoxifeno durante el embarazo se ha asociado a aborto, a malformaciones congénitas, y su uso en la lactancia pues puede ver que la puede llegar a suprimir, puesto que se han visto que puede haber metabolitos activos en la leche materna. También se encuentra contraindicado el uso de inhibidores de la aromatasa y los agonistas de GnRH. La radioterapia va a tener efectos sobre el feto, como desde muerte fetal hasta malformaciones congénitas y disminución del coeficiente intelectual. La NCCN del 2026 nos menciona que no hay que administrar en ningún trimestre del embarazo la radioterapia. El consenso de la ESMO del 2023 pone como un statement que no es una contraindicación absoluta, que va a depender de la dosis fetal estimada, evitar en el primer trimestre y dependiendo de la gestacional. Sin embargo, la radioterapia no es un tratamiento que administremos durante el embarazo. De la evaluación fetal se va a realizar por un materno fetal, que también es parte del equipo multidisciplinario, y la Sociedad Materno Fetal en su guía del 2024 nos menciona que el inicio de la vigilancia fetal debe ser a partir de las 32 semanas, con un seguimiento de crecimiento cada 3 a 4 semanas. Debemos evitar el nacimiento prematuro menor a las 37 semanas, puesto que se ha visto que realmente mejora los resultados del neurodesarrollo a largo plazo en los niños que estuvieron expuestos a la quimioterapia in útero. La vía de nacimiento va a ser acorde a indicaciones obstétricas. Para la etapa posterior al nacimiento, en caso de que se tenga que continuar con un tratamiento sistémico, se puede reiniciar
si 2 semanas posteriores al parto vaginal. Y en caso de que sea una cesárea, hay que dejar pasar al menos unas 4 semanas. La lactancia es permisible en las primeras 2 semanas para el calostro de la mama no afectada. Sin embargo, si se administra terapia sistémica, se tiene que suspender la lactancia. O sea, se encuentra contraindicado que esté en tratamiento sistémico y que esté lactando. No hay que olvidarnos tampoco de la trombofilaxis de nuestras pacientes con la heparina de bajo peso molecular. Específicamente, las guías mencionan que aquellas pacientes con o portadoras de catéter puerto debemos de dar la trombofilaxis por al menos unas 6 semanas. En el 2024, Camión y colaboradores decidieron hacer un estudio para pues, revisar como este pronóstico de las pacientes embarazadas con cáncer de mama. Ellos reportan una incidencia, una supervivencia, perdón, global en pacientes embarazadas de un 65% versus pacientes no embarazadas con una supervivencia del 87.6%. El low rank salió del 0.02, siendo que es significativa pues esta diferencia en la supervivencia global. En cuanto al periodo libre de enfermedad, que también lo estudiaron, ellos reportan en las pacientes embarazadas un periodo, o sea, en las embarazadas de un 85.3% y en las no embarazadas de un 91%. O sea, el low rank fue de 0.13, o sea, no fue significativa esta diferencia del periodo libre de enfermedad entre pacientes embarazadas y no embarazadas. Entonces, ya vimos que son pacientes jóvenes que se embarazan, que se diagnostica el cáncer de mama, y en aquellas pacientes que son hormonosensibles, posteriormente se les otorga una terapia endocrina adyuvante, la cual normalmente suele estar indicada por al menos 5 años, en casos especiales extendida hasta 10 años. ¿Qué pasa cuando estas pacientes, este grupo de pacientes desea tener algún otro embarazo? O sea, lo mismo se preguntaron Pat Streets y colaboradores en 2023 y decidieron realizar el Positive Trial, el cual tuvo como objetivo valorar la seguridad oncológica en términos de el riesgo de recurrencia en estas pacientes con cáncer de mama, jóvenes, con deseo de embarazo, hormonosensibles. El estudio es un ensayo prospectivo, fue internacional, multicéntrico de un solo brazo, que se realizó desde el 2014 hasta el 2019. Se incluyeron aquellas pacientes premenopáusicas con el deseo de embarazo que tuvieran una edad menor o igual a 42 años, que hayan estado bajo terapia endocrina al menos 18 meses y menos a 30 meses, y en etapas clínicas 1, 2 y 3, que no tuvieran datos de recurrencia y que pues fueran hormonosensibles, ¿no? Como fue un solo brazo, los autores decidieron realizar una comparación de los resultados con el grupo de 1,499 pacientes del estudio SOFT y TEXT como su grupo de control. Entonces, y como desenlace primario, ellos reportan el intervalo libre de cáncer de mama, y durante el seguimiento a los 3 años se reporta una incidencia del 8.9% en aquel grupo en el cual se interrumpió la terapia endocrina, que es el del Positive Trial, y versus el grupo control, que fue de 9.2. O sea, la diferencia en puntos porcentuales fue de menos 0.2%, con el riesgo relativo del 0.81, siendo pues no significativa la diferencia, ¿no? Como desenlace secundario, también pusieron el intervalo libre de recurrencia a distancia. También a 3 años se reportó una incidencia del 4.5% en el grupo en el que se interrumpió la terapia endocrina versus el 5.8% que fue el grupo control. También la diferencia de los 3 años en puntos porcentuales fue de menos 1.4 y el riesgo relativo de 0.70 tampoco fue significativo, ¿no? Esta diferencia. Entonces, este trial nos menciona que la interrupción temporal de la terapia endocrina para lograr un embarazo no va a impactar en los resultados oncológicos a corto plazo. De las complicaciones obstétricas se presentaron en un 11%, siendo la preeclampsia, la hipertensión y la diabetes, así como las anormalidades placentarias, las complicaciones más frecuentes. Y vieron que al menos un 74% se embarazaron en una sola ocasión y 64% de las pacientes tuvieron al menos un nacido vivo. La vía de nacimiento con más frecuencia fue la vía vaginal, hasta un 66%.
Entonces, aquí también les incluí el diagrama de la NCCN, el cual inicia todo con el abordaje diagnóstico que ya mencionamos, realizar los estudios en caso de sospechas de metástasis que tengamos, como lo de la RF de tórax, el ultrasonido de hígado, la resonancia sin contraste para valorar metástasis ósea, y también hasta abajo nos ponen que tenemos que realizar la valoración fetal. En caso de que se confirme que sí sea cáncer de mama y que no tenga metástasis a distancia, lo dividimos por trimestres. En primer trimestre, en caso de que se continúe el embarazo, se opta por la mastectomía con la valoración ganglionar y la adyuvancia en el posparto, ¿no? En el segundo trimestre o en la parte temprana del tercer trimestre, vamos a hacer la cirugía. Aquí ya entra la cirugía conservadora con la evaluación ganglionar o administrar el tratamiento neoadyuvante con su posterior cirugía y pues la adyuvancia ya en el posparto. Y en el tercer trimestre, pues va a ser igual la cirugía, ya sea mastectomía conservadora, la evaluación ganglionar, y también vamos a dejar toda la adyuvancia de radioterapia, terapia endocrina o quimioterapia adyuvante hasta el posparto. Entonces también les incluye esta tabla en el cual se resume pues todo lo que podemos dar por trimestres y según la modalidad de tratamiento que queramos, ¿no? Entonces prácticamente pues todo vamos a poder administrar en el puerperio. No vamos a poder administrar, como ya dijimos, ni la terapia endocrina, ni la terapia dirigida, ni la radioterapia. Y de la quimioterapia pues va a ser a partir del segundo o tercer trimestre. Entonces, para concluir, pues es importante hacer la distinción biológica entre el cáncer de mama relacionado al embarazo y el cáncer de mama asociado al posparto, tener en cuenta que pues, es una biología agresiva, que tenemos que seleccionar el tratamiento según la etapa clínica y la edad gestacional. Tenemos también que saber la seguridad de los tratamientos que estamos proporcionando a nuestra paciente, que la cirugía va a ser segura en todos los trimestres, que la quimioterapia la podemos administrar con seguridad a partir del segundo o tercer trimestre, y que el manejo multidisciplinario tiene que ser nuestro eje central para proporcionar a la paciente y al feto el mejor tratamiento con los mejores resultados oncológicos. Gracias.